la cámara y bueno, quedará sin visualización. Vamos a leer el texto, el mensaje a Sardis, Apocalipsis capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eduardo. Bien, pues de verdad agradezco muchísimo la invitación para estar con vosotros esta noche. Esther estará, pero en ese momento está tratando una persona con un poco de emergencia, entonces está con esta persona, pero esperamos que luego puede estar. ¿Me oís bien? Sí, correcto. ¿Sí? Muy bien. Pues no sé si en Vilanova hace mucho calor, pero realmente no debemos decir que hace calor, sino más bien es una ausencia de frío. Por lo tanto, cuando empiezas a notar el calor, dices, no, es una ausencia de frío. La iglesia en Sardis tiene este renombre, pero Sardis se encontraba en el camino hacia el sur después de Pérgamo y Tiatira. Era capital del antiguo reino de Lidia. Había sido una ciudad de opulencia y de gran fama. En el siglo VI antes de Jesucristo, era una de las ciudades más importantes en el mundo de aquel momento. Pero cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, ya era casi de poca monta. Con una altitud de 500 metros por encima del territorio colindante, por lo tanto todo el mundo podía verlo. Y entonces, lo que podemos hablar de esta iglesia, tiene este renombre, pero su problema no era la jerarquía. Es lo que encontramos en otras cartas a las 7 iglesias, que había enseñanza falsa. Pero aquí no habla de enseñanza falsa, sino la muerte espiritual. Vamos por partes. Vamos a mirar el primer versículo y entonces vamos a intentar mirar estos 6 versículos en unos 15 minutos para que tengamos tiempo para preguntas y tiempo de oración a continuación. El que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, 7 un número perfecto, entonces hablando de la perfección, en este caso del Espíritu Santo, y las 7 estrellas, como encontramos en el primer capítulo, representando las 7 iglesias o 7 ángeles o responsables de las 7 iglesias. Y en el capítulo 1, el Señor dice que estas estrellas están en su mano, que nos da una alegría tremenda pensar de que nosotros también estamos en su mano. Entonces el Señor dice, yo conozco tus obras. Una frase que sale cada vez que el Señor está enviando una de estas 7 cartas.
que nos puede dar mucho ánimo. El Señor te dice a ti, yo conozco tus obras, sé lo que has estado haciendo, sé tus inquietudes, sé tus buenas intenciones. Yo te conozco, yo conozco tus obras. Pero entonces, en este caso, el Señor explica lo que Él piensa. Porque esta carta a la iglesia de Sardis es uno de los mensajes más tristes enviados a las 7 iglesias. Tenían nombre de ser una iglesia viva, pero el Señor de la iglesia no menciona ni una sola cosa positiva. Es fuerte. Ni una sola cosa positiva. Hasta con la iglesia de Tiatira hablaba de sus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Encontramos capítulo 2, versículo 19. Y todas esas cosas iban en aumento. Pero en cuanto a la iglesia en el pueblo de Sardis, nada. En Sardis no hay nada para aplaudir, según la perspectiva de Él que ve todo. Quizás para otros era una iglesia ejemplar, pero según el Señor de la iglesia, no hay nada para aplaudir, según su perspectiva. Tenía fama, pero Él que tiene las 7 estrellas en su mano, que conoce perfectamente bien cada uno de los líderes de las iglesias, diría lo mismo en cuanto a nuestras iglesias, en Villanova y en Salou. Tienes fama, pero vamos a notar lo que dice, porque notamos como en las otras cartas, todo en el segundo persona singular. Está escribiendo al ángel, y seguramente lo habéis notado, de que quizás está hablando de una persona como representante de la iglesia, quizás el líder, el pastor de la iglesia. Pero podemos ir tomando una forma personal, en forma individualmente. Vamos a ver, versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Ve, sé vigilante. Otra traducción lo ha puesto así: despiértate. Es como si estaba gritando, despierta. Otra traducción, además de decir despierta, sigue, y mantente despierto. O sea, no es simplemente de darte cuenta de tu situación, no solamente es despertarte para saber de que has ido un poco lejos del Señor, pero mantente despierto. ¿Qué más dice? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es muy fuerte aquí. Y afirma. La idea es fortalece, consolida lo restante que está a punto de morir. En otras palabras, el Señor de la iglesia está examinando esta iglesia. No hay nada para aplaudir. Y entonces está diciendo, pero hay alguna cosa, pero está a punto de morir. Otra traducción lo pone así: invigoriza lo que está a punto de morir. Quizás podríamos ir examinando nuestras propias vidas. Hay algo en cuanto a nuestro andar con el Señor que está a punto de morir. Recordando lo que el Señor dijo a la iglesia de Éfeso, que habéis dejado vuestro primer amor. La idea allí es como un barco que va deslizándose, va alejándose poco a poco del puente. Hay algo en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor que está a punto de morir. Porque entonces dice,
Y mira las palabras tan tremendas. Porque no he encontrado nada. Porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Otra traducción lo pone así. Porque no he encontrado nada que hayas hecho, ninguna obra tuya que cumpla con los requisitos de mi Dios, o perfecto a sus ojos. Ahora, vuelvo a decir, esta carta es tremendamente triste. El Señor está diciendo, no he encontrado nada de lo que estás haciendo que realmente me agrada. No sé si el Señor está exagerando, o si en un sentido está poniendo el dedo sobre una llaga. Por lo menos dice versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Vamos a leer todo el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, porque habían recibido el mensaje del Evangelio a través de los apóstoles y después los profetas y pastores. Acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate. Y entonces añade, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, en otra de las cartas dice, y quitaré la lámpara de su sitio. Aquí el Señor no habla nada de quitar, sino simplemente dice como un ladrón. ¿Qué hace un ladrón? Pues quita lo que hay. Lo que el Señor está diciendo aquí es que estoy llamándoos la atención. Llama a la mente las lecciones que han recibido y oído y continuar poniéndolas en serio para obedecerles. Así que ten presente, dice otra traducción, ten presente las lecciones que recibiste y escuchaste. Y ahora, seguir, frase curiosa, sentándolas en el corazón para obedecerlas. Realmente un terrible aviso. Si no despiertas, habrá consecuencias. El Señor, en una forma personal, está dándonos a nosotros un aviso. Quizás a veces en nuestra vida cristiana lo vamos de una forma muy ligera. Y en esta carta el Señor está diciendo, ten cuidado, ten cuidado. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Tienes unas pocas personas. Por lo tanto, esta es una expresión llena de profunda tristeza. Unas pocas personas que no habían manchado su vida y testimonio cristiano. Para esas pocas personas va la promesa, andarán conmigo en vestiduras blancas. En un momento vamos a estudiar esto. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Qué bonito es pensar en eso. Andar con el Señor. Como Enoch. Iba andando con Dios. No obstante, el versículo siguiente, versículo 5, ofrece un rayo de esperanza. Que quizás algunos creyentes podrían despertar a las realidades espirituales, podrían salir del ambiente de muerte para ser un vencedor, el que venciere. En este caso, se les concederá también vestiduras blancas.
Vamos a empezar con las preguntas y luego miraremos otros versículos en Apocalipsis que hablan de vestiduras blancas. Pero, Marcelo, empezamos con la primera pregunta. Habréis notado, Marcelo, ¿has enviado estas preguntas a todos? Sí, sí, están todos informados de las preguntas, sí. Vale, entonces habréis notado que hay dos preguntas personales. No son para compartir con los demás. No es para que vayamos hablando entre nosotros. Es simplemente para que cada uno podría ir pensando lo que esto implica para mí. Pues entonces, Marcelo, las preguntas. Ya, Pues muchas 14 minutos. De acuerdo, vamos con las preguntas y animamos para que podamos reaccionar a lo que nos ha expuesto Eduardo y aprovechar las preguntas. La primera que nos deja Eduardo dice: el Señor en su inmensa bondad nos da la oportunidad de hacer dos cosas con lo que hemos recibido. ¿Cuáles son? ¿Qué piensas? ¿Qué son esas dos cosas que el Señor en este texto nos llama a mantener, ¿no? ¿Qué son esas dos cosas? Yo creo que se está refiriendo, ¿me oís bien? Sí, sí, Javi. Yo creo que aquí se está refiriendo lo que estaba diciendo Eduardo es: acuérdate de lo que has recibido, que era cuando no eras creyente y recibiste la palabra del Señor y lo que has oído, y dice dos cosas: guárdala, tenla en cuenta siempre y arrepiéntete de las cosas malas que haces, del pecado que puedes cometer. Entonces creo que son esas dos cosas: guardar su palabra y arrepentirse de los pecados. Pues muchas gracias, Javi. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, notamos que es el Señor en su inmensa bondad. Nos da la oportunidad de hacer esas dos cosas que Javi ha mencionado, con lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos recibido por medio de las Escrituras y todo. Y Javi ha estado en el clavo. Guardarlo como tesoro. Lo que hemos oído, lo que hemos recibido, lo que otros nos han predicado, lo que podemos ir leyendo, guardarlo como tesoro. Y entonces, en segundo lugar, arrepentimiento. Porque según lo que vamos leyendo, nos lleva a darnos cuenta cómo somos, de dónde estamos y hemos dejado nuestro primer amor. ¿Alguien más quiere compartir sobre lo que es la primera pregunta? Sí, yo quería, pues eso también, en la misma línea, rescatar todo lo que el Señor nos ha dejado, todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra, rescatarlo y arrepentirnos sinceramente, humildemente y someternos a Él, a su voluntad, para que pueda el Señor, pues eso, darle vestiduras blancas, que seguiremos ahora. Pues muchas gracias, Meche. Nos has allanado el camino para entrar a la segunda. Entonces, ¿cuál es el significado de estas vestiduras blancas que menciona el texto? Para mí es la justicia de Dios, ¿no? Estar revestido de su justicia. Vernos el Señor justos con estas vestiduras, sin mancha. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo me gustaría resaltar dos cosas de las vestiduras blancas. Cuando leemos lo que es Apocalipsis y cuando habla de las vestiduras blancas, para mí significan principalmente dos cosas: símbolo de victoria y símbolo de pureza para poder estar en la presencia del Señor. Muchas gracias, Javi. ¿Alguien más se anima a compartir qué significan esas vestiduras blancas? Bueno, yo creo que esas vestiduras blancas también pueden significar lo que enseguida se ensucian. Tú vas con una cosa blanca, enseguida se ensucia. O sea que hay que vigilar de que no se ensucien. Y por otro lado, en otro sitio habla de que son de lino. Y el lino se arruga muy rápido. O sea que hay que ir con mucho cuidado para que no se espachurre.
poco relacionado con lo que decía también, ¿no? El texto de despiértate y vigila, ¿no? Pues muchas gracias, Armando. Vamos a pasar al tercer punto, a la tercera pregunta, que dice, ¿no? Hay un texto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Están bien estos textos porque nos aclaran un poco lo que estamos hablando de las vestiduras blancas. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio a que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se contemplara, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Dejo las preguntas personales que nos ha compartido Eduardo. Y cada uno responderá en su corazón y en oración delante del Señor. Ahora podremos orar juntos para que el Señor nos ayude a partir de esta meditación que hemos hecho. ¿A qué tarea te llama el Señor esta tarde? Me parece una pregunta muy oportuna, ¿no? Porque quizás ahora la tentación al hablar de una iglesia muerta, a mí me venía, Eduardo, cuando dijiste lo del barco que se aleja, ¿no? Del mensaje a Éfeso, como un barco que se aleja, que ha perdido su primer amor. Aquí me viene la imagen, la ilustración de un barco que se está hundiendo, ¿no? Una iglesia que muere es como que es un barco que se está hundiendo, que va muriendo. Y entonces la tentación quizás es mirar a los hermanos, ¿no? Mirar a los demás en la iglesia, hoy este hermano, o tal hermano, o cual hermano. Pero en realidad creo que esto es muy personal también. ¿A qué tarea te llama el Señor esta tarde? ¿Te llama a ti? ¿Me llama a mí? Nos llama a todos, ¿no? Que formamos parte de su pueblo. La otra pregunta, ¿cuál es la solución para una iglesia que está más muerta que viva? Creo que a esta podemos reaccionar. ¿Alguien quiere compartir qué solución propone para una iglesia que está más muerta que viva? El arrepentimiento y regresar al primer amor, dijéramos, ¿no? Como la iglesia de Éfeso, pues, arrepentirse y volver al principio, ¿no? A la relación con el Señor y no desviarse de ello. Para mí sería la única solución. Porque el Señor siempre está dispuesto, tiene misericordia para cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es como un aviso que le está dando a la iglesia. Pero si, como dice luego, dice, ¿no? El que vence así se vestirá también con vestiduras blancas. Siempre da el Señor alguna oportunidad más para esta iglesia. Muchas gracias, Eva. ¿Alguno más de los que no ha participado se anima a dar una idea en este foro de qué es lo que propone para una iglesia que se ve moribunda? Cuando hay un grupo de gente que está durmiendo a tu alrededor y toca la hora de despertar, tienes que hacer ruido. El ruido despertará a otros. Pues yo supongo que los que estén despiertos, que no estén durmiendo, sino que activen y contagien a otros para que despierten. Eso es algo práctico. Gracias, Mercedes. El croma les tapa un poco la cara, Armando. ¿Alguien más que quiera compartir una idea? Yo quiero decir algo. Bueno, yo es que he hablado mucho, por eso. Yo pero también, bueno. Pero estoy de acuerdo con lo que le han dicho Merced y lo que ha dicho Eva, por supuesto, es eso. Pero también me recuerda que la mano del Señor está extendida y siempre está extendida hasta el último momento. Debemos asirnos, agarrarnos de esa mano y esa iglesia y todas las iglesias y en cada momento mientras estamos aquí antes de que venga el Señor, tenemos la oportunidad de agarrarnos a la mano del Señor. Centrarnos en el Señor, Merche. Muchas gracias, Javi. Adelante, no te cortes.
No, yo quería decir, bueno, simplemente cuando habla, basándonos en la iglesia que estamos tratando, la Sardis, cuando dice, ¿cuál es la solución para una iglesia que está más muerta que viva? Entiendo que más muerta es cuando no queda ningún creyente, viva cuando está llena de creyentes fervorosos. Entonces yo creo que en esta iglesia, yo creo que lo primero es evaluar la situación que tenemos, saber dónde estamos, porque si no sabemos si estamos fríos, muertos o medio muertos, no podemos tomar soluciones, ¿no? Entonces yo creo que lo primero sería evaluar la situación desde la perspectiva del Señor. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y en segundo lugar, pues evidentemente aprovechar ese remanente fiel, esa gente que tenemos, porque como habla en Sardis, siempre hay un remanente que gracias a Dios el Señor mira a esa iglesia. Entonces ese remanente es el que tiene que guiar a esos que están medio muertos, como le dice, estáis medio muertos, como no hagáis algo vais a morir del todo. Y entonces, como bien decía Marceno, yo creo que ese remanente tiene la responsabilidad de guiar a los que están medio muertos a levantarse y con la ayuda de Dios poder salir de eso. Entonces serían esas dos cosas las que haría yo más énfasis. Muchas gracias. También agregar a los comentarios esto, que creo que no debemos olvidar de que aquí también está hablando de una iglesia que tiene mucha fama y nombre, por lo tanto una iglesia que se ve que es muy formal, ¿no? Y entonces hay un formalismo, pero vemos hipocresía, ¿no? O sea, en esa práctica que está viviendo la iglesia, y por eso creo que también es moribunda. Creo que es una alerta importante esta, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir antes de pasar al próximo paso? ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Además de las distintas cosas que he mencionado, me parece que hay dos cosas más. La oración ferviente y constante. Si estamos hablando de una iglesia medio muerta o si estamos hablando de nosotros mismos medio muertos. Además de hacer un análisis y todo lo demás, los pasos siguientes sería oración ferviente y constante. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de unos instantes, ¿no? Vamos a orar, pero que tenemos que ir dándonos cuenta de que la oración no es idea nuestra. La oración es un regalo de Dios y que Él pone mucha importancia a la oración colectiva. No solamente la oración individual, sino también la oración colectiva, lo que vamos a hacer ahora. O sea, oración ferviente y constante. Y en segundo lugar, el estudio o meditación sincera con obediencia a su palabra. No vale simplemente la meditación y nada más. Tiene que tener esta actitud de obediencia a Él. Entonces, si además de las cosas que se han mencionado, hay oración ferviente y meditación sincera, entonces podemos ir teniendo un avivamiento nosotros mismos y que este puede ser contagioso. Pues genial, muchísimas gracias. Yo recuerdo todo el tiempo que hemos estado contigo, mientras has estado en Vilanova, y recuerdo para mí y para todos, ¿no? Ese énfasis en la oración que siempre tenías, y creo que ahora lo estamos volviendo a recordar. La oración comunitaria es primordial para que despertemos. También otro factor que me parece muy importante, Eduardo, es que recordemos el amor que tenemos que tener los unos con los otros, ¿no? Oración, amor, y el hecho, como has dicho, ¿no? De rematar con esta meditación de la escritura, ¿no? Estar atentos a la escritura para que nos vaya renovando y nos vaya limpiando. Un poco pensando en la última pregunta personal que nos deja Eduardo, que la digo para que quede allí en los tímpanos. Eduardo nos dice personalmente, ¿cómo definirías tu iglesia y tu vida? Y eso lo respondemos en nuestro corazón y vamos a orar, ¿no?